Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar gratuito, el control y la fiscalización en la ejecución contractual. Mi nombre es Miriam Sanabria Garita y soy gestora de proyectos del área de educación continua y permanente del SICAP. Como ustedes saben, a partir del 1 de diciembre de este año va a entrar a regir la Ley General de Contratación Pública, así que el SICAP desde hace varios tiempo estamos generando estos espacios para que la gente pueda conocer, sensibilizarse también de todos los cambios que vienen con esta nueva ley. Les comento que lo que es la presentación del facilitador va a ser compartida a cada uno de ustedes el día de mañana y también vamos a grabar esta actividad para posterior subirla a nuestro canal de YouTube y que ustedes puedan acceder a esta charla cuando ustedes gusten. También queremos invitarlos, pues parte de esta actividad, es que ustedes conozcan la importancia de la administración adecuada de los contratos y que SICAP cuenta también con un especializado en administración de contratos que queremos iniciar a finales de este mes. Entonces, cordialmente invitados e invitadas para que puedan participar. Este webinar va a estar a cargo del señor Gustavo Chinchilla Bermúdez. Don Gustavo es máster en Administración de Empresas y Contratación Administrativa. Él es docente y experto en contratación administrativa de la Caja Costarricense del Seguro Social, oficial de licitaciones de proyectos con el Banco Mundial y con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCID. Así que los dejo con una persona con una amplia experiencia. Vamos a tener un espacio de aproximadamente 45 minutos, sería la exposición, ¿verdad, don Gustavo? Y tenés el micrófono silenciado, perdón. Buenas tardes a todos. Sí, 45, 50 minutos. Ajá, exactamente. Y después un espacio de consultas o comentarios para que si tienen alguna consulta podemos generarla acá en el chat o con toda confianza pueden abrir el micrófono. Así que mucho gusto y los dejamos para este espacio que es de ustedes. Buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este tema, que es un tema importantísimo en la gestión de contratación administrativa, que si bien es cierto la contratación, como seguramente muchos de acá lo saben, pues está compuesta de una serie de actividades y que, dicho sea de paso, todas las actividades son importantes, ¿verdad? Y de sumo cuidado. Hoy nos vamos a enfocar en algunos aspectos esenciales, necesarios y también importantes para el correcto control y fiscalización de los contratos. Y también quiero comentarles que vamos a ver un poco, ¿verdad? Los cambios que se avecinan, ¿verdad? A partir de la promulgación de la ley 9986, que es la ley de contratación, pública, que es la ley que nos va a regir a partir del 1 de diciembre de este año. También recordarles que el reglamento como tal todavía no ha sido emitido, sino que está en revisión en diferentes instancias. Entonces, lo que tenemos ahora es la ley. Sin embargo, es muy importante también que ustedes conozcan y sepan que actualmente, o por lo menos hoy, en los contratos que están ejecutando a nivel de sector público, pues nos está rigiendo la ley de contratación administrativa y por ende no podemos obviar, ¿verdad?, la importancia que tiene también la aplicación de la ley que en este momento está vigente. Entendido que a partir de diciembre pues vamos a tener otra ley y que hay algunos cambios que desde el punto de vista de fiscalización son importantes, ¿verdad? Son sustantivos, también es necesario que nosotros podamos verlos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un repaso de esos elementos, de la importancia que tiene el control y la fiscalización en la gestión de contratos y vamos a ir viendo algunos cambios de forma muy general, ¿verdad? Tomando en cuenta también que el tiempo del webinar es corto, ¿verdad? Y la materia es extensa, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de aprovechar la mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? Para poder abarcar pues una mayor cantidad de temas. Al final, ¿verdad? Al final de la exposición o de mi exposición, pues entonces nos vamos a escuchar con algún comentario, ¿verdad? Alguna pregunta para poder retroalimentarnos todos, ¿verdad? Acá en este conversatorio, ¿verdad? Que creo que es sumamente importante. Ok. Normalmente, y ya iniciando, ¿verdad?
en la gestión de contratación administrativa quizás nos enfocamos un poco más, ¿verdad?, a lo que es la gestión de la compra, ¿verdad? Entonces hacemos justificaciones, objetivos, buscamos presupuestos de acuerdo a lo que la ley establece, pero olvidamos la importancia que tiene finalmente la administración de ese contrato, ¿verdad?, en una etapa ya posterior a la adjudicación y a la formalización contractual. Entonces es importante también que le demos el grado de importancia, valga la redundancia, que tiene el contrato en ejecución, ¿verdad? Y quizás muchas de las situaciones que se han dado a nivel, y ustedes lo han visto en la televisión, lo han visto en diferentes prensas, muchas de las situaciones que son dadas a nivel de la gestión de contratación administrativa, por lo general, ¿verdad?, refieren precisamente a errores, ¿verdad?, a falta de coordinación, falta de gestión, falta de fiscalización, falta de control en etapa de ejecución. Y entonces es importante que veamos, a grosso modo, ¿verdad?, cuáles son esos elementos que son esencialmente básicos e importantes dentro de la gestión precisamente de ese control. Entonces no solamente es importante velar y controlar de alguna forma las etapas, ¿verdad?, que nos llevan precisamente a la adjudicación de una licitación, sino la importancia que tiene debidamente la ejecución, ¿verdad? Y a nivel, les digo que a nivel de instituciones públicas, los procedimientos administrativos por lo general también están muy asociados, ¿verdad?, al tema de ejecución contractual, y no les voy a decir un poco de las noticias que ustedes ya han escuchado a nivel de país, de todas las situaciones que se han dado por un mal control, por una mala ejecución de ese contrato. Ok, entonces empiezo indicando algo que seguramente ustedes saben, y es que se entiende por la gestión de compra de bienes y servicios. La gestión de compra de bienes y servicios, ustedes lo saben que es una función, ¿verdad?, o una actividad sustantiva del Estado. Es decir, el Estado es el que más compra bienes y servicios en nuestro país y seguramente en todos los países. Es el máximo comprador. Pero bueno, aquí es entonces, empecemos hablando, ¿verdad?, de la importancia que tiene o el fin que tiene la contratación pública. Ya que hablo de contratación pública porque resulta que ahora vamos a hablar de una ley de contratación pública, ya no de una ley, ¿verdad? No una ley de contratación administrativa, sino que vea que la ley cambia inclusive en su concepto y se habla de una ley de contratación pública. Entonces es importante, ok, ahora ubicarnos en la importancia que tiene la contratación pública y cuál es esa importancia finalmente. Ok. La contratación de bienes y servicios, ¿verdad? O la definición o la importancia de la contratación de bienes y servicios no es un fin en sí mismo, ¿verdad?, sino el fin precisamente de la contratación de estos bienes y servicios es necesariamente la satisfacción del interés público. Y entonces eso es lo que nos lleva, ¿verdad?, a darle la importancia que tiene la contratación, porque la contratación, si bien es cierto, ya sabemos que la contratación a nivel de institución pública se da a partir de los recursos, ¿verdad?, que todos nosotros los ciudadanos, a partir de impuestos y demás, ¿verdad?, aportamos a la sociedad, pues entendemos entonces que la contratación administrativa tiene un fin, que es un fin precisamente público, que es la satisfacción de este interés. Entonces yo siempre he dicho que la compra, ¿verdad?, que la contratación no sea, me permiten el término, no sea una ocurrencia, sino que precisamente sea una compra que va en función de mejorar la calidad humana de las personas. Entonces, tomando en cuenta eso, pues con mucho más razón, pues tenemos que ser cautos, tenemos que ser exhaustivos, ¿verdad? Tenemos que ser minuciosos en el control y en la fiscalización de ese tipo de contratos, porque hablamos de un contrato público, entendiendo que es un contrato de interés para todos, ¿verdad? Es una actividad sustantiva del Estado, aparte de ser una actividad sustantiva del Estado, es importante, ¿verdad?, que la compra de esos bienes y servicios esté llevada o esté determinada en funciones de mejorar la calidad de vida de las personas a través de la compra de bienes y servicios, ¿verdad? No solamente
en un precio razonable y aceptable, ¿verdad? Para las instituciones, sino también en condiciones de calidad, es decir, buscar ese tipo de equilibrio, ¿verdad? Pero siempre ubicado, ¿verdad? Pero siempre en función de mejorar la necesidad humana y social de las personas. Ese es el principio, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos claro que el concepto es precisamente, ¿verdad? Mejorar la calidad de vida de las personas y que hay un fin público, ¿verdad? Que hay un fin colectivo, ¿verdad? En la gestión de contratación administrativa, entonces seguramente nosotros vamos a tratar precisamente que ese contrato se haga acorde a la normativa, acorde a lo que se estableció en el cartel y precisamente para poder llegar a cumplir con ese proyecto. Y yo les decía que la contratación por sí mismo no debe ser una ocurrencia, sino que debe ser más allá una planificación, debe ser una estrategia a partir de un proyecto país. Vea que el artículo 8 del reglamento en este momento habla de que las compras tienen que estar asociadas a un plan nacional de desarrollo, debe estar vinculada a planes anuales operativos. Y entonces vemos la compra, y así lo ve también la nueva ley de contratación pública, como una compra estratégica, ¿verdad? Entonces no hablamos de una compra simplemente por comprar, sino es una compra que precisamente nos lleve a la satisfacción de ese tipo de necesidades. ¿En función de qué? De una buena planificación, de una buena distribución de los recursos y obviamente atendiendo a ese tipo de necesidades. Entonces vean la importancia que tiene la contratación. No perdamos de vista esto. No veamos la compra o la contratación desde el punto de vista sector público como una gestión pura y llana, sino como esa gestión que precisamente busca, ¿verdad? En esencia, mejorar la vida de todas las personas. Aquí nos estamos ubicando en el control y la fiscalización. Algunos estudiantes, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? O en algunas charlas me han dicho, profesor, pero es que el control y la fiscalización debe ser un proceso que debe ser llevado a cabo no solamente en etapa de ejecución, sino que desde el inicio de la contratación es importante poder llevar precisamente ese control y esa fiscalización. Y yo les digo, pues claro que sí. Totalmente de acuerdo que el control se lleva desde el inicio de la compra, ¿verdad? Es decir, tiene que estar documentado desde el artículo 8, que habla el reglamento, ¿verdad? Que es todos los elementos que debemos de considerar para la decisión inicial en ese procedimiento. Es importantísimo, ¿verdad? Generar ese control, ¿verdad? Desde la etapa de la decisión de inicio y cada una de las etapas que conllevan a la formalización, siempre es importante llevar esa fiscalización. Yo no sé si Carla tiene veo que tiene la mano levantada. No sé si fue que la levantó o fue que se le levantó. Carla, me parece que tiene problemas de audio. Bueno, ya te ayudo a solucionarlo. Ok, ya. Ok. Gracias, Miriam. Ok, entonces hablamos y les decía yo a ustedes que el control y la fiscalización pues se tiene que llevar en todas las etapas de la gestión de contratación administrativa. Y es que el control, les voy a decir, está un poco más dada, ¿verdad? En la gestión de la compra y la fiscalización está más vinculada propiamente a lo que es la ejecución del contrato como tal, como lo vamos a ver ahora en adelante. Ahora, es importante que en ese control, ¿verdad? Y esa fiscalización que se hace del proceso de contratación y principalmente en la etapa de ejecución, observemos cuáles son los principios que rigen la contratación administrativa, ¿verdad? Que rigen la contratación pública, ¿verdad? Ahora tenemos que hablar de contratación pública más que de contratación administrativa. Entonces, esa contratación pública, en cada una de las etapas, ¿verdad? Que nosotros no las vamos a detallar, ¿verdad? Pero ya conocemos cuáles son esas etapas, ¿verdad? Desde la decisión de inicio hasta la formalización contractual, se debe observar en ese control la aplicación de los principios que rigen la contratación pública. Principios como integridad, bueno, ahora se incorpora en la nueva ley el principio de tecnología, ¿verdad? Se le da mucha importancia a la vigencia, ¿verdad? Y a la importancia de la tecnología. La transparencia, que si bien es un principio que viene desde la ley que tenemos ahorita y la ley que se va a incorporar y la ley que va a aplicar a partir de diciembre, la eficiencia y la eficacia, la sostenibilidad social y ambiental, igualdad y libre concurrencia, algunos de los principios que rigen la contratación administrativa
y que deben ser observados en la gestión y en el control de la fiscalización contractual. Pero aquí hablamos de un principio que yo lo vinculo, y con esto no estoy diciendo que los demás principios no sean parte, y son parte precisamente de la fiscalización contractual, pero el principio de eficiencia y eficacia pues nos lleva precisamente a poder cumplir con ese fin último de la administración, que ya vimos que no es un fin en sí mismo, sino es precisamente la satisfacción del interés público. Ser eficientes en la gestión de contratación y ser eficaces en la gestión de fiscalización, pues seguramente nos va a llevar precisamente a cumplir con ese fin, ¿verdad? Y ese fin público, ¿cómo se llama? Ese fin público puede llamarse un hospital, puede llamarse equipo médico, puede llamarse construcción de escuela, puede llamarse construcción de carreteras. Pues precisamente ese fin último es para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces hablamos del principio de eficiencia y eficacia como esos dos elementos esenciales precisamente para cumplir ese fin en la gestión de control y fiscalización. Veamos, y eso es un tema que quizás los que más conocedores acá del tema de administrativo habrán escuchado muchas veces lo que es eficiencia y lo que es eficacia en la administración. Pero ¿cómo vemos la eficiencia y la eficacia en la gestión de contratación administrativa, en la gestión de fiscalización, en la gestión de administración de contratos? Cuando hablamos de eficiencia, precisamente consiste en la medición de los esfuerzos que se requiere para alcanzar aquellos objetivos. Ok, ¿cuál podría ser un objetivo? Vamos a poner un ejemplo y vamos a decir que el objetivo va a ser la construcción de un hospital o la construcción de una carretera. Pues la eficiencia radica precisamente, ¿verdad?, en el costo, el tiempo y el uso adecuado tanto de los materiales también como del personal, ¿verdad?, o esos recursos humanos que yo he utilizado para poder cumplir precisamente con los objetivos de esa contratación. Entonces, la eficiencia, ¿verdad?, está a partir efectivamente del manejo que yo haga, de la gestión de contratación, que efectivamente tenga los recursos, que efectivamente tenga el presupuesto, que efectivamente tenga un análisis de costos y planificación correcto, y eso me lleva precisamente a poder adjudicar a la oferta no más conveniente para la institución, sino más conveniente, ¿verdad?, al interés público, ¿verdad? Y finalmente, la eficacia desde el punto de vista de contratación, y veámoslo desde la gestión de contratación administrativa, la eficacia mide los resultados alcanzados en función de esos objetivos. Entonces podríamos tener, o también el ejercicio, ¿verdad?, es poder tener procedimientos de compra eficientes, ¿verdad?, eficientes en la administración de costo, de tiempo, de recursos, ¿verdad?, y poder tener también o que la gestión de contratación administrativa también sea eficaz, porque efectivamente yo cumplí con el objetivo. La carretera está, se mejoró el tránsito de las personas, aumentaron las exportaciones. Si es un hospital, se disminuyó las tasas de mortalidad. Si es un tema de que se compraron patrullas, por ejemplo, ¿verdad?, para una mayor vigilancia, bueno, hay una disminución, ¿verdad?, en el tema de delitos y demás, entonces estamos cumpliendo eficazmente con la gestión de contratación administrativa. Por eso, yo, aunque son importantes, repito, todos los principios que rigen la contratación administrativa y que es importante también que nosotros los conozcamos y los integremos como parte de la gestión de contratación, les vinculo, ¿verdad?, de una forma muy directa y muy particular el principio de eficiencia y eficacia a la gestión precisamente de ese control y esa fiscalización del contrato. Los requisitos previos, que muchos los conocen, yo aquí, ¿cuáles son los requisitos previos? Están dados en la ley de contratación administrativa que actualmente tenemos en los artículos 7, 8 y 9. Entonces resulta que todos estos elementos que tenemos acá, que debe haber un programa de adquisiciones, que debe ser publicado, principio de publicidad, que debe haber una justificación, precisamente, ¿verdad?, que me apruebe, ¿verdad?, o que apruebe al jerarca, ¿verdad?, el inicio de la contratación, que debe haber una descripción detallada, que es importante la estimación actualizada del costo, ¿verdad?, como aquellos elementos previos, ¿verdad?, para el inicio de una contratación, pero que vean que les indico esto acá para decirles que desde la previa a la decisión de inicio es importante que hagamos control, ¿verdad?, que hagamos verificación precisamente que estos elementos se cumplan.
¿Por qué les hablo de la importancia de estos requisitos previos y todas las etapas previas a la ejecución contractual? Porque cuando hacemos un buen cartel, cuando tenemos un buen control de esas etapas, se nos va a facilitar la fiscalización en etapa de ejecución. A veces ha sucedido, y se los digo ya como experiencia, que en etapa de ejecución me dicen, pero es que resulta que yo le voy a cobrar una multa o una cláusula penal a tal contratista porque tiene 20 días y no me ha entregado. Entonces yo les explico, ok, usted le va a cobrar la cláusula penal que dice el cartel. Ah, pero es que en el cartel nosotros no indicamos cláusula penal. Ok, entonces si yo no lo indiqué en el cartel, yo no lo puedo aplicar en etapa de ejecución. Recordemos que el cartel es ley entre partes, es el reglamento que va a regir la contratación en etapa de ejecución. Pues en la medida que nosotros esas etapas previas sean bien controladas, sean bien determinadas, se hagan con tiempo, integrando precisamente a las personas que conocen, a los equipos interdisciplinarios, seguramente vamos a tener un buen cartel y eso también nos va a facilitar, ¿verdad? Nos va a facilitar la fiscalización en la etapa de ejecución. El problema acá es que hagamos un cartel, que no seamos vigilantes, que no controlemos precisamente que el cartel se haya hecho de forma correcta, incluyendo, ¿verdad?, todos aquellos aspectos y elementos necesarios, ¿verdad?, para poder cumplir con esa eficacia que hemos hablado, que es precisamente el cumplimiento de ese objetivo, y entonces precisamente vamos a tener problemas en la etapa de ejecución de ese contrato. Entonces aquí les dejo los elementos, la estimación actualizada del costo, y les comento, ¿verdad?, que ahora la ley de contratación pública en la estimación actualizada del costo es un poco más amplia, ¿verdad?, en la determinación de este costo, porque si ustedes lo ven, ok, a partir de lo que establece la ley que tenemos actualmente, pues simplemente habla de una estimación, ¿verdad?, habla de una estimación actualizada, pero la nueva ley de contratación pública, pues sí ya integra otros aspectos importantes dentro de esa estimación, como por ejemplo que incluyamos todos aquellos elementos, ¿verdad?, necesarios, ¿verdad?, para la conformación de la propuesta o de la oferta por parte del contratista, qué sé yo, fletes, pólizas, capacitaciones y todos aquellos elementos que son parte de la compra. Porque ha sucedido, les voy a comentar así muy rápidamente, ¿verdad?, que en el tema de estimación hay mucha falencia a nivel de institución pública, porque hacemos estimaciones no incluyendo todos aquellos elementos que van a ser propios del cartel, ¿verdad? No incluimos capacitación, no incluimos flete, no incluimos seguro, no incluimos, hablamos de una unidad, por ejemplo, ¿verdad? Dentro de ese estudio dentro de esa estimación, pero resulta que no es un vehículo el que va a comprar, son 100. Entonces esa estimación debe ser por la cantidad real de equipos que yo voy a comprar o vehículos que yo vaya a comprar. Entonces, la nueva ley se incorpora, ¿verdad? La nueva ley 9986 se incorpora todos los elementos, ¿verdad?, o señala que deben de incorporarse todos aquellos elementos necesarios para un precio más, por lo menos acercarlo un poco más a la realidad. Cuando las estimaciones del costo no incluyen todo este tipo de elementos, sucede, y les ha sucedido a muchos, seguramente los que me están escuchando acá, que en la etapa de recomendación técnica, pues tenemos ofertas seguramente o ruinosas, establece el artículo 30 del reglamento, o excesivas, ¿verdad?, porque no tenemos estudios precisamente, o no nos alcanza el dinero, ¿verdad? Decimos, es que la estimación fue por 100 millones, pero resulta que las ofertas son de 150 millones. Aquí pasó algo, ¿verdad? Aquí pasó que no hicimos una estimación correcta, que no incluimos todos aquellos aspectos, todos aquellos elementos que eran indispensables y necesarios para la cotización de los proveedores. Entonces aquí, sin entrar a ver en detalle, ¿verdad?, lo del artículo de estimación de la nueva ley, pues sí establece algunos elementos como los que les acabo de decir, que son de sumamente importantes, pues también los recursos humanos, y aquí vamos al punto, quizás, ¿verdad?, que nos trae un poco más al tema que estamos acá, para lo que estamos sentados, que es el encargado general del contrato. Y tenemos también la disponibilidad presupuestaria, que también aquí hay algunas modificaciones en el tema de disponibilidad presupuestaria que ya les voy a comentar. Pero cuando hablamos del encargado general del contrato, el artículo 8 del reglamento que actualmente tenemos dice que, bueno, que en razón de la magnitud, ¿verdad?, cuando se requiera, pues debe haber un encargado general del contrato. Pues aquí ya no hablamos de un encargado general del contrato, sino hablamos de un fiscalizador. O la ley de la ley de contratación pública establece o lo
lo lleva al término fiscalizador y no encargado general del contrato. Ahora vamos a ver, ustedes me pueden decir, profesor, encargado, administrador, pues sí, ¿verdad? Son sinónimos de ese fiscalizador, pero precisamente sí tenemos que tener un fiscalizador, sí tenemos que tener un administrador de ese contrato para la correcta ejecución. Ya les voy a hablar un poco de las características que debe tener ese encargado o ese fiscalizador de contrato que estamos conversando. Y la disponibilidad presupuestaria, ¿verdad? Que también es parte de, ¿verdad? De esos requisitos previos, que ahora la nueva ley de contratación pública establece, por ejemplo, que se puede iniciar un procedimiento, si se va a ejecutar en el mismo periodo presupuestario, sin disponibilidad presupuestaria, ¿verdad? Pero eso sí, autorizado por el jerarca respectivo, ¿verdad? Obviamente que antes de adjudicar el procedimiento, pues yo tengo que tener los recursos ya disponibles, perdón, y además que esa condición de iniciar el procedimiento sin recursos, pues tiene que estar estipulada en el pliego de condiciones, como le llama ahora la nueva ley, le llama pliego de condiciones, y nosotros seguimos hablando todavía, por lo menos por ahora, del cartel de licitación, ¿verdad? Entonces es importante considerar, sí, ¿verdad? Que desde el punto de vista de aspectos previos, la nueva ley de contratación pública pues establece algunos elementos importantes en el tema de disponibilidad presupuestaria. Hoy, iniciar sin recursos un procedimiento que se va a ejecutar en el mismo periodo presupuestario se puede únicamente si la Contraloría General de la República así lo aprueba, ¿verdad? Pero resulta que en la nueva ley parece que la Contraloría le dice al jerarca, tome usted esa decisión. Ahora, un fiscalizador de contrato, lo que es fiscalizar un contrato. Pues cuando hablamos de un fiscalizador, seguramente ustedes, o a todos se nos va a venir a la mente una persona, ¿verdad? Ricardo, Susana, Miriam, Gustavo, ¿verdad? Es el fiscalizador del contrato. Pero aquí hay algo muy importante, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, en un contrato, ¿verdad? Que tiene una cuantía importante, ¿verdad? Un contrato de un riesgo importante en ejecución, por ejemplo, en razón de esa magnitud, ¿verdad? De contrato, no podemos pensar en un fiscalizador de contrato, sino que ese fiscalizador puede ser una persona, puede ser encargado, puede ser una persona, pero también puede ser una comisión. Ok, yo siempre he creído y he recomendado que cuando tenemos contratos precisamente de una cuantía importante y contratos donde el riesgo en ejecución ya lo visualizamos, por ejemplo, en el tema constructivo, por ejemplo, en el tema de equipo industrial, por ejemplo, en el tema de servicios continuos, visualizamos un riesgo, ¿verdad? En la ejecución importante, pues tenemos que precisamente desde, ojo, desde el inicio o previo al inicio de la contratación, pues tener claro cuáles van a ser esas personas que se van a encargar de la fiscalización de ese contrato. Y es que vean ustedes que, por ejemplo, en un contrato de construcción, y pensemos que vamos a construir un aeropuerto, ¿verdad? Entonces vemos que en ese contrato no solamente estamos hablando de un arquitecto, aspectos que tienen que ver con arquitectura, aspectos que tienen que ver con la parte mecánica, con la parte eléctrica, con el suministro de equipos, con el tema de tecnología, ¿verdad? Con los TI, etcétera. Entonces tenemos que analizar ese proyecto o nombrar esa comisión o esos encargados en función, ¿verdad? De la complejidad misma de ese proyecto. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, acá antes, ¿verdad? Antes de iniciar la ejecución de ese contrato, sentarnos y decir, ok, ¿quiénes van a ser los encargados de ese contrato? Que no podemos decir que el encargado del contrato va a ser el área de servicios generales o el encargado del contrato va a ser la dirección médica del hospital. O sea, no podemos visualizar o aterrizar la fiscalización o ese encargado general de ese contrato, ¿verdad? Como un área. Yo les decía a unos estudiantes, yo no puedo decir, voy a comprar equipos de tomografía para el Hospital Calderón Guardia y voy a decir que el fiscalizador va a ser el hospital Calderón, ¿verdad? No, aquí tenemos que aterrizar precisamente el fiscalizador con el nombre. Ojalá, o lo más correcto debería ser el nombre de la persona que está a cargo, ¿verdad? De alguna actividad dentro del concepto de ese proyecto, de ese contrato.
pero al menos si es una jefatura, debería ser la jefatura del área de, y quien esté de jefe es el que se tiene que encargar de la fiscalización de ese contrato. Pero eso tiene que estar dado desde el inicio. Ahora, me pueden decir, profesor, ¿qué pasa si yo no lo indiqué? Y resulta que ya va a empezar el contrato. Bueno, el hecho que usted no lo haya indicado al inicio no significa que usted en algún momento, en la ejecución o antes del inicio, usted nombre algún tipo de fiscalizador, ¿verdad? Porque eso no, vamos a ver, el hecho que usted no lo haya indicado al principio, pues no anula el procedimiento, ¿verdad? Pero aquí el consejo es que previo, como lo establece el artículo 8, como lo establece la misma ley de contratación pública, debo yo tener claro quiénes van a ser esos fiscalizadores. Imagínense ustedes que en algunos proyectos que yo he trabajado, en algunas unidades y gerencias que yo he trabajado, hay algunos administradores de contrato que se dieron cuenta que eran administradores de contrato hasta que hubo un problema en la ejecución. Entonces uno dice, pero ¿cómo es que usted se da cuenta hasta ahora? Que no es que a mí nadie me dijo, pero alguien lo anotó, ¿verdad? Porque lo vio como un requisito. Es decir, más allá de verlo como un requisito en el papel, por decirlo de esa forma, que ya sabemos que todo ahora es por medio de SICOP, tenemos que comunicarlo, tenemos que sentarnos, tenemos que ver a nivel de cartel cuáles son las responsabilidades que va a tener cada uno de esos encargados, o si no un encargado. Ok, ¿cuándo hablamos de un encargado? Alguien me puede decir, profesor, voy a comprar 100 computadoras. Bueno, 100 computadoras podría ser el jefe de TI, ¿verdad? El jefe de tecnologías o el jefe del área de informática de la institución. Simplemente es tener alguna línea de condiciones y por supuesto recibirlo en ajuste a lo que se estableció en el cartel y lo que se aplicó. Entonces aquí no estaríamos hablando de una comisión, de un equipo interdisciplinario, sino que estaríamos hablando de una persona. Pero ya sea una persona, ¿verdad? En contratos, voy a decir los que son en contratos de baja complejidad, o una comisión o equipo interdisciplinario en contratos de una alta complejidad y una cuantía importante, pues de igual forma deben de comunicar al órgano competente, ¿verdad? En ese caso podría ser la misma proveeduría o las unidades de compra, ¿verdad? Correspondientes, todas aquellas alertas, ¿verdad? Y medidas, ¿verdad? Y establecer algunas medidas que se tienen que adoptar para corregir o terminar la ejecución del contrato, ¿verdad? Y en todo caso, ¿verdad? Si hay un tema de resolución contractual y demás, puedes adoptar las medidas de responsabilidad que correspondan, porque para eso ya el reglamento y la ley establece una línea, ¿verdad? Para la resolución y para la rescisión de los contratos que vamos a ver muy general en un momento, ¿verdad? Y les decía que fiscalizador, encargado del contrato, administrador del contrato, responsable del contrato. Pueden verlo ustedes de distintas formas, pero sí necesitamos un fiscalizador de contrato. Por lo menos la ley de contratación pública habla del fiscalizador y siempre habla del fiscalizador, ¿verdad? Pero ese fiscalizador, por definición, puede ser el encargado de la compra, puede ser el administrador de ese contrato y demás, ¿verdad? Entonces, vean la importancia. Aquí lo que tenemos que darle es la importancia de que tenemos que nombrar comisiones o comisiones o esa fiscalización puede ser unipersonal en atención de la complejidad que hemos hablado. Importante que lo tengamos. Importante que lo tengamos. Hoy en día ha cobrado un poco más de cuidado e importancia precisamente la etapa de ejecución contractual por todas las situaciones que todos a diario nosotros hemos podido ver en la televisión y en la prensa, ¿verdad? Y entonces eso nos alerta precisamente a que tenemos que ser más vigilantes en la etapa de ejecución. Porque a veces nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de la etapa de ejecución y nos dicen, ya el proyecto está, ya el equipo está y simplemente vamos, levantamos un acta y no le dimos seguimiento precisamente a la ejecución. Ok. Aquí, bueno, no sé, aquí se rayó un poquillo, pero bueno, el fiscalizador, ahora seguimos hablando del fiscalizador y el deber de verificación. Importante lo que les voy a decir en este momento. Vea que hemos hablado que a nivel de institución es importante tener un fiscalizador
es importante tener una o varias personas, ¿verdad?, que vigilen, que verifiquen y controlen cada una de las etapas de la gestión de contratación, pero que sean un fiscalizador el que esté, o un equipo, precisamente sea vigilante en la etapa de ejecución. Pero, alguien me puede decir, profesor, pero entonces es solamente responsabilidad de la administración. Resulta que no. La responsabilidad de fiscalizar y verificar no solamente recae en la administración, sino también recae sobre el contratista. Es decir, entonces el contratista también tiene la obligación de verificar que efectivamente la gestión de la contratación se haga conforme a lo que se estableció en el cartel, a lo que establece la misma norma, la misma ley de contratación administrativa o ley de contratación pública y su reglamento, y todas aquellas normativas, ¿verdad?, que están vinculadas al ejercicio de ese proyecto, ¿verdad?, o están vinculadas a la ejecución de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, no es una responsabilidad que recae única y exclusivamente sobre la administración, sino también sobre el contratista. Y quiero que vean lo siguiente. Resulta que el artículo 218 del reglamento de la ley de contratación administrativa señala, hablando del contratista y la responsabilidad que tiene el contratista, ¿verdad?, en la ejecución, dice que el contratista es responsable de verificar la corrección del procedimiento de contratación administrativa y la ejecución contractual. Es decir, que el contratista no puede alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable, ¿ok?, a las consecuencias de una conducta administrativa. Les voy a dar un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Resulta que el contrato tenía que ir a refrendo a la Contraloría, que antes de que iniciara la ejecución de ese contrato debió haber ido a la Contraloría, porque la Contraloría, por reglamento de refrendo, tenía que refrendarlo. O podría ser que ese contrato, por reglamento de refrendo, tenía que ir a un refrendo interno que es dada por la dirección jurídica de las diferentes instituciones. Pero resulta que Miriam no lo envió a la Contraloría, pero tampoco el contratista verificó, ¿verdad?, o alertó que ese contrato no podía iniciar sin que fuera la Contraloría. Y entonces el contratista no puede decir, mira, el contrato no fue a la Contraloría porque a mí Miriam no me dijo nada, y si no me dijo nada, simplemente yo seguí con el contrato. Pues no es así, ¿verdad? El deber de verificación también es del contratista. Y aquí, sin entrar en el detalle, ¿verdad?, que ustedes lo podrían ver, ¿verdad?, ya en el especializado o en un curso más amplio, ¿verdad?, de gestión de contratos, ¿verdad?, que es muy amplio, ¿verdad? Aquí las consecuencias, por supuesto que van a recaer desde el funcionario público, pero también van a recaer al contratista. Y vean que ya el reglamento de la ley de contratación administrativa establece en el artículo 99 y en el 95 cuáles son precisamente esas sanciones, ¿verdad?, que se le hacen tanto al contratista como al funcionario público por la negligencia, ¿verdad?, o por haber cometido alguna situación de este tipo, ¿verdad?, o no haber cumplido, por decirlo así, con la normativa legal, haber infringido de alguna forma el ordenamiento público. Inclusive el mismo 208, aquí solamente es una parte, pues habla inclusive de los contratos irregulares, aquellos contratos que no se ajustan a la normativa, que no se ajustan a la ley, al reglamento, a la normativa que la vincula. Por ejemplo, un tema de estar adscrito a un colegio respectivo, pues la Contraloría lo determina como un contrato irregular. Imagínense lo que podría conllevar todo eso. Y ese contrato irregular, pues obviamente, hay un tipo de sanción, ¿verdad? Que no vamos a entrar en el detalle de las sanciones, pero precisamente hay un tipo de sanción al incurrirse en ese tipo de situaciones. Y además puede suceder que el contrato finalmente se tenga que anular, por ejemplo, y entonces estamos cumpliendo con la eficacia que hemos hablado al principio. Seguramente que no, porque la eficacia precisamente era haber cumplido con el objetivo de tener la carretera, de tener el colegio, y seguramente una mala verificación, una mala fiscalización, pues nos va a llevar precisamente a no cumplir con ese objetivo final o a tener, ¿verdad?, bienes y servicios que no se ajusten a la calidad, ¿verdad?, que establece el cartel o a la calidad que ofreció el mismo contratista. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos recibiendo,
mucho cuidado con lo que estamos aprobando en el tema constructivo, en el tema de proyectos, mucho cuidado con lo que estamos aprobando, porque eso precisamente tiene sanciones, tanto en el reglamento, que la ley que tenemos ahora, como en el nuevo reglamento. De hecho, más bien, la ley 9986 todavía es un poco más estricta en el tema de sanciones, ¿verdad? Porque inclusive establece un procedimiento ya de por sí en los artículos 118 y 124 ya, y siguientes, establece, ¿verdad?, un procedimiento sancionatorio, ¿verdad?, para quienes incurren en una serie de conductas que ya están detalladas en la misma ley, ¿verdad?, que les estoy comentando. A diferencia del reglamento de hoy en día y la ley de hoy en día, que solamente establece cuáles son el tipo de sanciones, pero no el procedimiento. Entonces resulta que las instituciones han tenido que recurrir supletoriamente, ¿verdad?, a la ley general de administración pública, ¿verdad?, para poder generar un proceso sancionatorio. Pero ya la ley de por sí, vea que es tan estricta que ya de una vez establece cuáles son las etapas, ¿verdad?, y el procedimiento sancionatorio, ¿verdad? Entonces, obviamente que le está dando un poco más de relevancia al deber de verificación que debemos tener funcionarios públicos y también el mismo contratista. Ya hemos hablado que la función del fiscalizador es precisamente el control exhaustivo en la ejecución contractual. Otras funciones. Sí, claro, resulta que antes hay que verificar la realización de actos previos para que el contratista ejecute de forma correcta el contrato. Hay contratos que antes de iniciar ese contrato, el contratista necesita realizar una serie de gestiones previas como permisos en los diferentes colegios, contratación de cierto personal, algún tipo de gestión, ¿verdad? De gestión de ¿cómo se llama? Por ejemplo, Ministerio de Salud, qué sé yo, ¿verdad? Todas esas acciones previas que ya de por sí están determinadas en el contrato, es importante verificarlas, ¿verdad? Que se cumplan con todos los requerimientos establecidos en el cartel. Oiga, cuando hablamos de todos los requerimientos establecidos en el cartel, estamos hablando de que tenemos que verificar todo. Entonces, hay un elemento y un instrumento que es sumamente necesario en la fiscalización, que es el cartel. Les digo, ¿verdad? Me da pena decirles, pero yo he visto, digamos, encargados de contratos recibiendo productos, recibiendo bienes y recibiendo servicios sin el cartel. No tienen el cartel en la mano. Entonces yo les digo, pero ¿cómo usted va a recibir un producto si usted no tiene el cartel? ¿Cómo? Ya usted verificó efectivamente que se cumplan con todas las condiciones, con todos los requerimientos que está diciendo. O simplemente usted va a contar y simplemente va a recibir. No, es importante hacer una revisión exhaustiva en cumplimiento. ¿Por qué? Precisamente el artículo 95 y el artículo 99 del actual reglamento establece una serie de sanciones para los funcionarios que reciben bienes y servicios que no se ajusten al cartel, o también, ¿verdad?, para el contratista que entregue productos que no se ajusten a los requerimientos del cartel. Así también la nueva ley pues también establece que deben de ajustarse al pliego de condiciones. Además, es importante entre la función del fiscalizador, bueno, que se adopten medidas necesarias, ¿verdad?, para las correcciones y ajustes. Oiga muy bien lo que les voy a decir. El fiscalizador o la fiscalización del contrato tienen que buscar la forma de que terminemos el contrato y que lo terminemos bien. Porque cuando estamos haciendo eso, precisamente estamos cumpliendo con el fin último de la contratación, que es la satisfacción de ese interés público. Que no se convierta la fiscalización del contrato en una guerra, ¿verdad?, entre el contratista y la administración, sino precisamente que más bien yo siempre he pensado y he creído que la relación contratista y administración debe ser una relación cordial, debe ser una relación de alguna forma mancomunada en función precisamente de cumplir con esos objetivos, y no sea que más bien sea una guerra. Y les voy a decir, muchas veces, en lugar de buscar correcciones, de buscar formas de continuar con el contrato, muchos fiscalizadores o muchas administraciones optan por la más fácil, que es resolver el contrato.
Y entonces yo les digo, mira, no resolvamos el contrato. Primero busquemos algunas alternativas que nos puedan llevar precisamente a terminar ese contrato. Porque resolver un contrato significa que no estamos cumpliendo, ¿verdad? Que esa necesidad de esa carretera, que esa necesidad de esos vehículos, que esa necesidad de esa escuela, pues obviamente la estamos retrasando, ¿verdad? Y eso no es la idea o no es la idea, ¿verdad? Del fiscalizador, la idea más bien debe ser poder terminar el contrato y corregir, ¿verdad? Llegar a acuerdos. Obviamente que hay situaciones, y si algunos de ustedes me pueden decir, profesor, pues que hay situaciones donde yo tengo que resolver. Y si hay situaciones donde hay un incumplimiento grave, y no todo incumplimiento es grave, eso es muy importante. Cuando hablamos de resolución, estamos hablando de un incumplimiento grave. Ok, no significa que solamente porque me entregó 5 productos de 100 malos, entonces yo le voy a resolver el contrato. Si pude satisfacer la necesidad y simplemente le doy un plazo para que me corrija sus defectos. Es decir, es todo un tema. Yo siempre he dicho que el tema de resolución, cuándo voy a resolver, cuándo voy a rescindir un contrato, es un tema muy amplio, pues obviamente que tenemos que tenerle cuidado, mucho cuidado como encargados o como administradores o fiscalizadores de ese contrato. Es sumamente importante conocer, ¿verdad? ¿Cuándo debo rescindir? ¿Cuándo debo resolver el contrato? Estas son formas anormales de finalizar un contrato. Pues obviamente el ejercicio de nosotros es terminar un contrato de forma normal. Y la forma normal es simplemente por el acaecimiento del plazo, por ejemplo, en un servicio que ya terminó, o la entrega a satisfacción de ese producto, que eso es lo que debemos de buscar como fiscalizadores. Todo el contrato. La fiscalización es de inicio a fin. No es cuando me van a entregar. No es 2 revisiones. Es que yo tengo que ser constante. Veamos el contrato en un tema de proyecto. Ese proyecto requiere una serie de etapas. Pues en cada una de esas etapas debe haber fiscalización. Entonces yo tengo que ver, por ejemplo, cuál es el producto, cuál es el material. Yo no sé si ustedes han visto, inclusive en alguna noticia, es que el material que puso tal empresa era un material que no cumplía con los parámetros, que era un material que no cumplía con lo que se estableció en el cartel. ¿Y quién fiscalizó eso? Son etapas, y en cada una de las etapas es importante que cada quien asuma la responsabilidad de fiscalización. Pero tenemos que ver esa fiscalización de principio a fin. Elementos básicos, diría yo, para fiscalizar. Sí, el contrato, claro, el contrato. ¿Y por qué pongo esta pirámide aquí? Porque desde un análisis, o desde el punto de vista de la jerarquización, dicho de esa forma, perdón, de la norma, el cartel está por encima de un contrato, y por eso lo pongo acá. Y por encima de un cartel está el reglamento y la propia ley. Bueno, ahora estaría el reglamento de la ley de contratación pública y su reglamento que está ahorita en revisión. Pero aquí quiero decirles que es importante que si algo no está en el contrato, pues entonces recurro al cartel. Es decir, nadie puede decir, mira, es que en el contrato no dice que yo tenía que entregar una garantía de, bueno, o sea, en el contrato no dice que yo tenía que dar capacitación, pero en el cartel sí. Entonces el cartel, ¿verdad? Por jerarquización de normas, ¿verdad? Y veamos que el cartel es el reglamento propio de la contratación. Entonces, aquí es importante que ustedes siempre, dentro del ejercicio de la fiscalización contractual, no solamente tengan un contrato, sino que también conozcan el cartel, la propia oferta del contratista y además el conocimiento, ¿verdad?, sobre la ley de contratación administrativa o la ley a partir del 1 de diciembre de contratación pública. Pues hay una ley de control interno, ¿verdad? O el artículo 7 de la ley de control interno, también que es muy importante conocer, pues también establece o nos manda, ¿verdad? Que pues, precisamente las instituciones tengan, ¿verdad? Dispongan de herramientas, sistemas que permitan, que precisamente permitan el control de la gestión administrativa y, por supuesto, en el tema de contratación es importante que nosotros
generemos no solamente el cuidado que hay que tener, ¿verdad?, en aplicación de las normas y lo que el cartel establece en etapa de ejecución, sino que también nosotros podamos implementar de alguna forma mejores prácticas y mejores herramientas para un control eficiente, para un control eficaz de la gestión de contratación administrativa. Y no es el tema que vamos a ver acá, pero es importante también que a partir de la gestión de fiscalización nosotros también seamos creativos, ¿verdad? Y podamos implementar precisamente mejores formas y herramientas que precisamente nos faciliten ese control y esa fiscalización de contratos. La ley de contratación administrativa, que es la que actualmente nos está, o que sigue vigente, ¿verdad? Que no podemos perder de vista. Alguien puede decir, es que ya yo me voy a enfocar en la nueva ley de contratación pública. No, es importante conocerla, pero entendamos que por lo menos hasta diciembre nos sigue rigiendo la ley de contratación administrativa. En virtud de este derecho de fiscalización, la administración tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas. Vea que cuando habla de cumplimiento exacto significa que debemos de cumplir exactamente con lo que el cartel dispuso. Aquí no podemos dejar de aplicar algún elemento, dejar de capacitar. Mira, es que el cartel pidió capacitación, pero parece que al contratista se le complicó, no se le puede complicar la capacitación, hay que darle. Es decir, se deben de cumplir exacto con todas las obligaciones pactadas. Y con esto no quiero irme solamente hacia el contratista, sino que también la administración tiene que, o el fiscalizador tiene que facilitarle también la gestión al contratista, porque no seamos nosotros o no sea la administración, más bien que pongan trabas, ¿verdad? Para que el contratista finalmente no pueda cumplir con una ejecución sana, de calidad, en tiempo, ¿verdad? Porque precisamente la misma administración impuso una serie de trabas y situaciones que hacen que precisamente el contratista no pueda cumplir de forma correcta. Entonces no me quiero ir solamente a hablar de la vigilancia que debe tener la administración sobre la ejecución del contratista, sino también el poder facilitarle al contratista también precisamente la gestión, ¿verdad? A partir, vamos a ver ahorita, a partir de modificaciones, prórrogas y otros elementos que son propios de la gestión del contratista. Y el artículo 106 de la ley de la ley 9986, pues establece precisamente, ya que habla inclusive de fiscalización y control, así lo determina. Entonces dice, la administración fiscalizará todo el proceso de ejecución, de que hablamos de ejecución contractual, ya en la etapa posterior a la formalización, y deberá contar con el recurso humano calificado. Bueno, pero es que resulta que yo inicié un procedimiento de compra enorme, cuantioso, pero no tenía el personal calificado. No, es que cuando hablamos de ese personal calificado, hemos hablado que previo a la decisión de inicio, digo decisión de inicio, ¿verdad?, del procedimiento de compra, debe estar ya nombrado, debe estar ya determinado. Profesor, ¿y qué pasa si yo no tengo personal calificado? Bueno, debo tenerlo, y si no lo tengo, debo contratarlo, pero debo tenerlo. Yo no puedo llegar y decir, mira, es que yo lo que hice fue recibir el proyecto, pero es que aquí yo no tengo ingenieros, no tengo ingenieros electromecánicos. Es que aquí no hay arquitectos, entonces yo tuve que recibir la obra, sí, aquí no hay nadie. No, debo tener el recurso humano calificado. Oigan, y voy a ampliar un poco más, no solamente calificado para etapa de ejecución, sino también para la gestión de la compra. ¿Quiénes están haciendo la compra? ¿Están capacitados? ¿Están calificados? Para la gestión de la contratación es muy importante también. Tenemos que estar calificados, no solamente para la fiscalización, sino también para la ejecución propiamente de la contratación. En virtud de este deber, la fiscalización de la administración deberá exigir el cumplimiento de los términos contractuales, debiendo corregir al contratista cualquier desajuste respecto al cumplimiento. Ok, y aquí, ya para ir terminando, nos quedan unos 10 minutos, ¿verdad?
Vamos a ver rápidamente cuáles son esos aspectos o esos elementos o aspectos básicos que llamo yo y que también el mismo reglamento establece para ese control y fiscalización contractual. Yo indico los básicos, sin embargo es importante en el ejercicio que ustedes tomen el cartel y ustedes hagan, digo, ¿verdad? Una herramienta, ¿verdad? Un Excel, ¿verdad? Con todos aquellos elementos que es importante ir controlando. Imagínense en el tema de garantías, que se nos vence una garantía. Terrible. Yo vi algunos casos donde se venció la garantía y hubo un incumplimiento y ya no había cómo resarcir a la administración si no era mediante un contencioso, ¿verdad? Que el embargo y otras cosas, ¿verdad? De los activos. Y que esto supuso también una sanción importante a la persona que estaba a cargo de la garantía, ¿verdad? De cumplimiento de esa. Entonces, vean que es importante en el ejercicio que ustedes establezcan cuáles son esa serie de aspectos y elementos que es importante llevar, no perderles ese pulso, ¿verdad? En ese control y en esa fiscalización. Pero aquí hablamos de aspectos muy básicos. Sí, hay que conformar un expediente y ese expediente ahora es electrónico. Yo lo veo como una recomendación, ¿verdad? Y le digo a los estudiantes, es importante también que usted tenga un respaldo, aparte que entendemos que en SICOP debe subirse todo lo que tiene que ver con la ejecución, pues es importante, ¿por qué no? También tener un respaldo, ¿verdad? Donde se contemplen la orden de inicio, los criterios técnicos, aprobaciones, rechazos, solicitudes, incumplimientos, todo, ¿verdad? Se debe conformar un expediente donde se incluya todo. A veces a mí me dicen, Gustavo, es que hay que resolverle el contrato a tal empresa porque eras que nos incumplió. Ajá. ¿Y dónde? Y, ok, y vos tenés tenés documentado los incumplimientos, los correos que le mandaste, las reuniones, bitácoras. No, es que no, yo lo llamaba por teléfono y no, lo que pasa es que él no quería cumplir, no. Todo tiene que estar documentado. Porque la resolución de ese contrato tiene un procedimiento administrativo y ese procedimiento en la decisión de inicio supone que efectivamente se documente el incumplimiento. Y si no lo documento, no puedo acreditar el incumplimiento. Es todo un tema que les comenté que es importante poder ver. Resulta que los proveedores, y ahora es muy dado, ¿verdad? Y lo hemos visto seguramente por el tema de la crisis de los contenedores y el tema de la pandemia y el COVID, es muy dado a que se soliciten prórrogas en la entrega de los bienes, ¿verdad? En algunos servicios también. Pero resulta que el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, en el artículo 206, establece una línea, ¿verdad? Y eso es importante que lo conozcamos. O sea, ¿cuándo yo le voy a aprobar una prórroga al contratista? Y cuando no, resulta que eso está normado en el artículo 206. Y el artículo 105 de la nueva ley de contratación pública también lo norma. La única diferencia es, ¿verdad? La única diferencia es que vean que el reglamento de la ley de contratación administrativa establece que 10 días hay que informar a la administración, ¿verdad? Cuando se da un evento que va a provocar o que está provocando o que va a provocar un atraso, cuando se da esa situación de fuerza mayor o de caso fortuito, el contratista tiene 10 días para comunicarle a la administración. Es decir, o una huelga hoy, el primero, pues se tienen 10 días, ¿verdad? Para informarle a la administración que no podemos continuar porque resulta que los trabajadores están en huelga. Situación de caso de fuerza mayor, ¿verdad? Y el caso fortuito, que está dado más por eventos y situaciones que tienen que ver por la naturaleza, un terremoto, una inundación, elementos o aspectos de fuerza mayor, de caso fortuito que podrían eventualmente atrasar una entrega, ¿verdad? Pero eso ya está normado en el artículo 206. El artículo 105 ya no habla de 10 días, sino habla de 8 días, es decir, la inundación fue hoy, entonces tiene que informar 8 días después. Se puede, aquí hay un elemento que quiero comentarles rápidamente. ¿Qué pasa si pasaron 8 días o pasaron 10 días y no se indicó, no se señaló por parte del contratista la situación? Bueno, la administración podría eventualmente aprobar la prórroga siempre y cuando el contrato esté vigente.
No se vale que el contrato termine el 10 de enero y el 11 el contratista diga, mira, tengo una situación, necesito que me lo prorrogue. Es un contrato que está vencido. Y por estar vencido, entonces no aplica prórroga. Son aspectos que es importante que veamos, ¿verdad? Cuáles son las diferencias, pero más allá de las diferencias, que como fiscalizadores también controlemos en la etapa de ejecución. Ejercer el control técnico de calidad contratado, que es un poquito lo que les estaba diciendo ahora. Los materiales cumplen, el producto cumple, el personal precisamente que contratado, que se contrató precisamente cumple con lo aportado en el cartel. Se cumplen con condiciones, se cumplen con los plazos. Es parte del control técnico de calidad, ¿verdad? Asociado a un aspecto de calidad que debe tener el fiscalizador o los fiscalizadores. Cuando yo digo fiscalizador, quiero que me entiendan que puede ser una persona o puede ser un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Un poco por lo que hemos hablado de las verificaciones de acciones previas que ya les comenté anteriormente y no voy a detallarme nuevamente. Las modificaciones al contrato, eso es un aspecto que en los contratos de ejecución se da mucho, ustedes lo saben, ¿verdad? Que es el famoso 208, que es la posibilidad de aumentar el contrato, o si es un servicio continuo, ampliar el plazo hasta un 50%. Y el 209, que hoy por hoy todavía nos permite, una vez que el contrato haya sido ejecutado y no hayan pasado 6 meses desde la última entrega, poder también ampliarlo un 50%. Pero vamos a lo que dice la ley. La ley 9986, que es la ley del 1 de diciembre, que nos va a regir, habla de que esa modificación va a ser únicamente de un 20% cuando las situaciones sean de interés público. Entonces se puede ampliar un 20%. Y además, la nueva ley de contratación pública elimina la posibilidad de aplicar un 209. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entremos en el 1 de diciembre ya no existe la posibilidad de contratos adicionales. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que saber planificar mejor. ¿Ok? Una mejor y mayor planificación por parte de la administración. Porque sí, porque ya yo no puedo hacer un contrato adicional. Y es que el contrato adicional se ha usado por parte de las administraciones de forma indiscriminada. Entonces dicen, bueno, no importa, voy a comprar 1000, compremos 1000, de todas formas después hacemos un 209 y compramos 500 más. Eso no entra dentro de lo que es realmente la planificación, ¿verdad? De los recursos y de las necesidades que tiene propiamente la administración. Entonces significaba ese 209, y perdón la expresión, como un as debajo de la manga por si acaso, ¿verdad? Íbamos a necesitar más o lo utilizábamos. Mira, no me puedes ampliar la oficina, no es que me quedó muy pequeña y apliquemos un 209. Ok, entonces, vean que ya la nueva ley de contratación pública, el 209, se elimina la posibilidad de los contratos adicionales. Y la posibilidad de aumentarlo un 50%, ¿verdad? Según la ley 9986, se puede dar siempre y cuando sean razones imprevisibles. ¿Y qué es una razón imprevisible? Es una situación que no pudo haber sido, no se conoció, no pudo haber sido, no se pudo conocer, sino hasta después del inicio del procedimiento, ¿verdad? Es decir, antes no hubo forma de conocerla. Y no tiene que ver a un tema de planificación. Yo decía, bueno, en caso de por ejemplo, en el caso de una construcción, usted inicia el movimiento de tierras y se da cuenta que hay una piedra enorme y necesito dinamita, ¿verdad? Necesito desaparecer esa piedra. Es una actividad dentro del contrato que yo no pude haber conocido antes del inicio porque solo en etapa de ejecución me di cuenta de que era una situación precisamente impredecible. No podía, no había forma de conocerla antes. Lo que no es correcto es que a falta de planificación, ¿verdad? Yo empiece a modificar los contratos. Y entonces yo diga, ay, no, es que se me olvidó comprarle el carro a las 5 unidades de ahí. Haga una modificación de contrato. Pero si esa modificación de contrato no se ajustaba a un asunto de imprevisibilidad, la Contraloría eventualmente podría, de acuerdo a lo que establece el 208, podría eventualmente darles el permiso para que compraran ese adicional, aunque fuera por una mala planificación, ¿verdad? Porque
no se estaba cumpliendo con el supuesto de imprevisibilidad. Bueno, resulta que ahora, con la nueva ley, ni siquiera la Contraloría nos puede salvar, ¿verdad? La posibilidad de que se establezca un 50%, un aumento de 208 hasta un 50% está dada solamente si la imprevisibilidad está acreditada. La aplicación de cláusulas penales, en el artículo 47 de la ley que actualmente nos rige, pues establece la cláusula penal como aquella castigo, por decirlo así, ¿verdad? Por entrega anticipada o entrega tardía de los bienes y servicios, y la multa por defectos. Que esto ha sido todo un tema, me quiero detener con el tema de que de los recursos que se han presentado en la sala, ¿verdad? Respecto al tema de la razonabilidad en la aplicación de la multa y la determinación de la cuantía y el costo y demás, pero resulta que ahora la nueva ley pues sí establece toda una línea, ¿verdad? Respecto a la cláusula penal y multa, inclusive un procedimiento, ¿verdad? Para la aplicación de esa multa, y además también la nueva ley incorpora dentro de ese procedimiento la posibilidad de que sobre esa sanción, ¿verdad? De cláusula penal o multa se establezca un recurso de revocatoria o de apelación, ¿verdad? Que en 3 días, después de 3 días siguientes, después de la aplicación, y que la administración también tiene 3 días para resolver cualquiera de los 2 recursos que ya en la nueva ley se establecen. Importante lo que les dije a ustedes, el seguimiento de la garantía de cumplimiento. Sí, claro, ¿verdad? No olvidemos, llevemos el control de la garantía. No dejemos que la garantía se venza. Si la garantía se venció, bueno, imagínense que las garantías en contratos de cuantía importante, estamos hablando de unas cartas bancarias, y las cartas bancarias tienen vencimiento un día y se acabó. Si la carta bancaria vencía el 10 y ya el 11, yo no puedo hacer nada, pero yo la puedo ejecutar el 10. Y yo puedo decirle al proveedor, al contratista, necesito que amplíe la garantía de cumplimiento. Y si el contratista no accede a la ampliación de la garantía, yo la puedo ejecutar de forma preventiva un día antes del vencimiento. Vean la importancia que tiene el seguimiento de la garantía de cumplimiento, que es de un 5 y un 10, sí va a seguir siendo de un 5 y un 10, tanto en el reglamento actual como en la nueva ley, va a seguir siendo de un 5 y un 10. Lo que pasa es que aquí, como ya hemos escuchado, los procedimientos cambian. Hoy por hoy, las públicas de brevedad es obligatorio, la exigencia de esa garantía, y para compras directas es facultativo, y ahora para la nueva ley va a ser exigida para las licitaciones mayores y menores, y para la reducida va a ser facultativa. Pero acá el ejercicio, ¿verdad? O la recomendación, ¿verdad? Que yo les doy a ustedes es: seamos vigilantes, exhaustivos en los plazos, pongamos alertas. Yo le digo a los estudiantes, en un Excel pongamos las alertas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De vencimientos de garantías. Cuando hay reajustes de precios, cuando hay modificaciones, también las garantías tienen que ajustarse. Son todos esos aspectos que es importante controlar en la etapa de ejecución. Y lo que les hablé ahora de la rescisión y resolución contractual, ahora les comenté de la importancia que tiene, ¿verdad? Podríamos recomendar la rescisión o la resolución. La rescisión contractual es una rescisión unilateral por parte de la administración, inclusive se puede dar por mutuo acuerdo, por razones de interés público, pero la resolución del contrato se da por incumplimiento, y por incumplimiento grave. Yo les decía que era importante que también sepamos en qué consiste esa rescisión y esa resolución. Vean que el artículo 99 y el artículo 95 de la ley que actualmente nos rige, pues rige todos aquellos aspectos y elementos que son sujetos a sanciones, ¿verdad? Por aspectos de una mala ejecución de ese contrato. Lo mismo que el artículo 118, como lo hemos visto, y el artículo 124 establece sanciones, ¿verdad? De repente tenemos que resolver o tenemos que rescindir por una mala fiscalización de ese contrato. Debemos recibir, y esa recepción es provisional y es definitiva, no vamos a ampliar, ¿verdad? Ya esto está determinado a nivel normativo, ¿verdad? En qué consiste la recepción provisional y definitiva. Es parte importante. ¿Quién recibe
quién recibe. ¿Quién recibe? ¿Quién tiene el expertise técnico, verdad? Es decir, yo no voy a ir a recibir, por ejemplo, Gustavo, tomógrafos si yo no soy el especialista en el área médica. Entonces, ¿quién precisamente tiene que hacer esa recepción? Tiene que estar dada. Lo mismo que el reajuste de precios, importante dentro del control y fiscalización, como parte del principio de intangibilidad o equilibrio económico que deben de tener los contratos. Y finalmente, yo sé que se nos fue un poquito, pero es que son tantos temas, ¿verdad? Finalmente, importante, la administración, dice la nueva ley de contratación, de contratación pública respecto al silencio positivo, y esto lo establece la nueva ley en el artículo 12, ¿verdad? La administración está obligada a cumplir con todos los compromisos adquiridos válidamente en la contratación pública, ya que ya no dice contratación administrativa, porque repito, obedece más a la satisfacción del interés público, ¿verdad? Y a realizar las gestiones pertinentes de forma oportuna para que el, dice, contratista ejecute de forma idónea el objeto. Entonces nosotros tenemos esa parte importante para que efectivamente ese contrato o esa ejecución se haga de forma correcta y que se cumplan esos objetivos, ¿verdad? Y si nosotros no gestionamos aquellos aspectos, aquellos elementos que el mismo contratista nos sugiere, ¿verdad? Como lo dejamos ahí guardado, pues podría aplicar el silencio positivo a los 10 días hábiles, ¿verdad? De que el contratista hizo la gestión, siempre y cuando esa gestión se haya hecho en derecho y cumpliendo con los requisitos, ¿verdad? Porque yo les decía a unos estudiantes, ¿qué pasa si el contratista después de vencido el contrato me dice que lo va a prorrogar? Y yo no le contesto, y pasan 10 días. No, silencio positivo, no, porque obviamente que no lo está haciendo en ajuste al derecho porque el contrato no está bien. Pero son aspectos importantes que hay que considerar. Yo quisiera poder ampliar más. Es importante, mi recomendación, que ustedes se capaciten. Todos los que trabajamos en contratación, es importante que conozcamos precisamente cuáles son aquellos aspectos que tenemos que tener especial importancia en esa fiscalización. De mi parte, esta es la presentación, entonces le doy la palabra a Miriam. Muchas gracias, don Gustavo, por esta excelente charla, esta exposición súper interesante. Por acá tenemos unas preguntitas. Se nos fue un poquito el tiempo, pero vamos a darle respuesta para, tengamos tiempito de aquí a las 7:30, si no tiene ningún inconveniente, para que no quede nada por fuera. Nos pregunta doña Teresita Marino, ¿qué pasa con los contratos que se encuentran en ejecución, que fueron tramitados y adjudicados con la ley actual y tienen vigencia 2 o más años y en diciembre entra a regir la nueva ley? ¿Cómo se fiscalizan a partir del próximo año con la nueva ley? Ok, sí, eso es importante. Es un transitorio en la ley, ¿verdad? Y todas aquellas compras que fueron adjudicadas antes de ese 1 de diciembre, pues rigen con la ley actual, con la ley que tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que es la fiscalización y el control, y además en el tema de garantías, ¿verdad? En el tema ya propiamente de la presentación de garantías o los ajustes que ahora en el primero se van a dar de la ley, no van a corresponder, ¿verdad? A aquellos contratos que fueron adjudicados antes del 1 de diciembre. Entonces aquí tenemos que seguir con la ley que actualmente nos rige, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Porque ya que la nueva ley pues hace cambios inclusive en temas de porcentajes y demás, ¿verdad? En algunos aspectos. Gracias, don Gustavo. Por acá... Perdón que le atraviese el caballo, Miriam, pero un poco tal vez para que la compañera le quede claro. Por ejemplo, si el contrato se adjudicó antes del 1 de diciembre, aplica la posibilidad del 209, que es el contrato adicional, porque el transitorio me indica que antes de ese 1 de diciembre, pues aplica la ley que tenemos actualmente. Entonces, aunque lleguemos al próximo año, entonces podríamos eventualmente aplicar un 209, aunque ya haya entrado a regir la nueva ley, precisamente porque esa adjudicación se hizo antes de ese 1 de diciembre. Sí. Gracias, don Gustavo. El señor Esteban nos quiere hacer un par de consultas, entonces, si gusta, don Esteban, puede activar el micrófono. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.
La pregunta está un poco relacionada con la anterior y es que tengo una duda ante una situación que he notado. Los contratos, según la ley, son vigentes por un año y tienen la posibilidad de extenderse por igual tiempo hasta por un máximo de 4 años, ¿sí? Sí, Nosotros tenemos algunas situaciones en servicios continuados en donde he encontrado que no hay una manifestación real de la continuidad de esas prórrogas contractuales año con año, sino que se ha dejado como de atender algo que me parece que hay algo, sí, y entonces se da como de forma automática. Pero me parece que hay una condición normativa que obliga a que el fiscalizador, que es el representante de la administración, tenga que pedirle al contratista o al adjudicatario o solicitarle si está de acuerdo con trinar por un plazo. Lo que no tengo claro ahorita, y es la pregunta concreta, es cuál es esa parte normativa, dónde la puedo encontrar en el reglamento que me obliga a hacer esa solicitud. Esa es una pregunta. Y lo tal vez otro, vamos bueno, con esa ya. primera, perdón, para que Ajá, ok. no se me vaya la idea. Vean, los contratos de servicios continuos son contratos que ya la ley, los contratos según demanda, también prevé la posibilidad de que se hagan 3 prórrogas facultativas a ese primer año. Es decir, es una condición que ya está establecida desde el reglamento, ¿verdad? Desde el propio reglamento y la propia ley, la posibilidad en ese tipo de contratos de ejecución continua de que yo pueda prorrogarlos. Por ejemplo, contratos de servicios de vigilancia, contratos de servicios de limpieza. Lo que la ley no establece, por lo menos la ley hoy, la ley que tenemos ahorita, vean que la nueva ley sí establece que se tenga que hacer un ejercicio de satisfacción, de análisis de que efectivamente el contrato se está ejecutando de forma correcta. Es más, la nueva ley de contratación pública establece que 2 meses antes ese ejercicio lo tiene que hacer la administración. Hoy la ley no lo establece, sino que deja la posibilidad precisamente de que esas prórrogas se puedan dar en contratos continuos y no señala la obligación, ¿verdad? Por decirlo así, por lo menos desde el punto de vista ley normativo, de que yo tenga que consultarle al proveedor, porque es una condición que ya de por sí es parte de una condición legal ya establecida por la norma que actualmente nos rige. Lo que sí considero dentro de una sana administración y gestión de contratos es que las instituciones, precisamente, ¿verdad? A nivel de cartel, ojalá establezcan que antes de que esa prórroga opere automáticamente, yo tenga que hacer un análisis de la satisfacción del servicio o del bien, del cumplimiento, además de que la necesidad se mantenga, porque muchas veces los contratos se prorrogan y ya la necesidad no existe. Y además de que el precio que se va a prorrogar siga siendo un precio competitivo a nivel de mercado. Entonces es un ejercicio que tienen que hacer las administraciones, pero que no necesariamente hoy, en la ley que nos rige en este momento, está normada. Está normada, pero sí, si una institución lo norma, ¿verdad? Debería normarlo a partir de cartelario, a partir de cartel, pues debería cumplirse. Debería cumplirse, ¿verdad? Porque vean que las prórrogas no son facultativas. Usted adjudica un contrato por un año, no por 4. Lo que es cierto es que usted tiene un contrato por un año. Si el contrato se ejecuta en buenas condiciones, es siempre, el contrato sigue siendo ventajoso para la administración desde el punto de vista económico, entonces yo lo amplío. Pero esa condición que usted me está diciendo, ¿verdad? De que si en el cartel dice que debo consultar al proveedor, no lo dice, perdón, en la ley o el reglamento lo dice, no, pero la nueva ley sí lo dice. 2 meses antes. Muy bien, gracias. Eso me aclara bastante porque es que me parece que en algún momento había leído, no sé si fue en el reglamento o en alguna resolución de la Contraloría, que esa sana práctica debe efectuarse, inclusive hoy, ¿verdad? Aunque no esté tipificado exactamente. Pero bueno, eso me aclara. Y la segunda pregunta era un asunto vinculado al escenario anterior de la primera pregunta. Entonces voy a omitir hacérsela porque voy a revisar los transitorios que incorpora la nueva ley. Gracias. Gracias, don Esteban, por la intervención. Nos preguntan por acá, ¿en un reajuste de precios debe estar vigente la garantía de cumplimiento?
La garantía de cumplimiento va a estar vigente indistintamente. El reajuste de precios debe estar vigente durante todo el plazo de la contratación, durante todo el plazo de la ejecución del contrato. Inclusive el mismo reglamento establece que si no lo ha indicado en el cartel, son 2 meses después de la probable entrega del producto. Entonces sí tiene que estar vigente para efectos de un incumplimiento contractual y que se pueda resarcir a la administración, ¿verdad? Por un incumplimiento que supone también seguramente que hay una afectación económica importante, ¿verdad? Entonces se trata de resarcir a la administración. No afecta la garantía de cumplimiento en el tema del reajuste de precios, porque inclusive el reajuste de precios se puede dar inclusive posterior a la entrega de los bienes y servicios, siempre y cuando se demuestre el desequilibrio, ¿verdad? Que he demostrado precisamente que hubo un aumento indiscriminado de insumos, de bienes, ¿verdad? Que hacen que yo tenga que reajustarle ese precio que le voy a pagar. Pero no está, digamos que vinculado, por decirlo así, explícitamente a lo que es el reajuste de precios. Gracias, don Gustavo. Esta misma persona nos pregunta qué pasa si el proveedor no realiza la recepción provisional ni definitiva por medio de SICOP. Debe hacerla. Si ya es SICOP, ya por orden, todas las instituciones deben haber migrado sus procedimientos a SICOP, esa recepción provisional y definitiva hay que hacerla mediante. Ya eso es un tema, vamos a ver, no existe por lo menos algún tipo de sanción que yo conozca, ¿verdad? Por no haberlo hecho mediante el sistema, pero se supone dentro de un proceso de fiscalización por parte de la Contraloría que posteriormente haga, pues sí podría haber algún tipo de llamada de atención. Pero digo, aquí lo más importante es que exista, ¿verdad? Que exista esa recepción definitiva y esa recepción provisional. Pero entendamos que ahora debemos hacerlo todo mediante SICOP. Y entendamos que también desde el punto de vista de fiscalización, ¿verdad? El deber de fiscalización por excelencia, por decirlo así, fue dada por la misma Constitución a la Contraloría General de la República, y puede ser que si la Contraloría llega y hace una revisión desde ese control y fiscalización que también tiene la Contraloría, pues podría seguramente llamar la atención por esta situación. Gracias, don Gustavo. Por acá nos pregunta doña Cinia, según nuestro ordenamiento, ¿cuántas prórrogas puede otorgar un administrador para la entrega del bien? No lo dice, ¿verdad? No dice cuántas prórrogas, pero en principio debemos de pensar en una prórroga. Imagínense que, y creo que, no estoy seguro en esa parte, pero creo que la nueva ley sí establece que creo que es solamente una. No estoy tan seguro, pero creo que habla de una. Precisamente por la pregunta que está haciendo la compañera, ¿verdad? Que precisamente hay instituciones que siguen prorrogando las entregas de los contratos, pero en principio debe ser una prórroga. No dice el reglamento, por lo menos ahorita, el artículo 206, que yo pueda hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Las prórrogas en las entregas. Pero aquí el sentido, de alguna forma, el sentido común me dice que el ejercicio debería ser, ¿verdad? Una sola prórroga, tomando en cuenta lo que hemos hablado del caso fortuito y fuerza mayor, ¿verdad? Que sea el caso fortuito y fuerza mayor y yo tenga que ampliar ese contrato, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, ¿qué pasa y qué sucede si hubo una inundación y luego hubo un terremoto? Pues entonces yo tendría que aplicar seguramente 2 prórrogas, ¿verdad? Se ha visto muy poco, te digo, la posibilidad de muchas prórrogas, ¿verdad? El cartel no establece un límite de prórrogas, ¿verdad? Pero sí establece, sí, ¿verdad? Que la situación que se haya dado, no hayan pasado 10 días para que la comunique el contratista y 8 en la nueva ley. Pero sí, a nivel normativo no existe, ¿verdad? Y creo, ¿verdad? No estoy seguro que a nivel de nueva ley, yo creo que sí establece una, pero no sería importante revisar. Gracias, don Gustavo. Nos pregunta una persona por acá, cuando el contrato se da finiquito y a satisfacción, ¿es obligación del contratista realizar el trámite
para la devolución de la garantía de cumplimiento o la proveeduría debe comunicarlo? Ok, aquí habíamos hablado, cuando hablamos del 218, del reglamento, hablamos de que el deber de fiscalización y control es de parte tanto de la administración como del contratista. Aquí deberíamos de entender entonces que es tanto responsabilidad de la administración como el mismo contratista, ¿verdad? Solicitar la gestión de la devolución de esa garantía, ¿verdad? Creo que desde el punto de vista del fiscalizador es muy importante también, ¿verdad? Que vigilemos efectivamente que si ya hay una garantía que tenemos que devolver, pues que la devolvamos, ¿verdad? Entonces es una actividad que debe ser de parte. Si la administración no lo hizo, pues yo como parte contratista o parte interesada, pues debo solicitárselo a la administración. Y es que las garantías se van a devolver a los que no quedaron adjudicados, ¿verdad? Previo al dictado o posterior al dictado del acto de adjudicación y por supuesto que a la empresa que se le adjudicó, ¿verdad? En el tema de garantías, hablo en el tema de garantías de participación, ¿verdad? Y entonces a la empresa que se le adjudicó se le solicita una garantía de cumplimiento. Lo que pasa es que no quiero andar mucho en el tema, pero las cartas bancarias vencen, ¿verdad? Y al vencer ya perdieron validez. Entonces hay muchas empresas que no la solicitan porque es un documento que ya no tiene validez, pero cuando estamos hablando de certificados y estamos hablando de dinero en efectivo, pues por supuesto que aquí hay una mayor alerta, ¿verdad? En la evolución. Gracias, don Gustavo. Y la última consulta, ¿ha surgido criterio o jurisprudencia señalando la posibilidad de establecer en el cartel no aceptar ofertas en una moneda diferente al colón? Porque la moneda en la que se cotiza, no, vamos a ver, más bien lo que establece el reglamento en este momento es que usted no puede exigir en una oferta que se cotice en colones, es decir, el oferente puede cotizar en cualquier moneda. Todo lo contrario, porque ya el reglamento, creo que es en el artículo, si no me equivoco, creo que es el artículo 50 y, creo que es el 51, ¿verdad? Pero bueno, el reglamento establece que esa condición de cotizar en colones, así como por forma, como obligatoria, que no puedo cotizar en otra moneda, eso no lo puedo hacer, ¿verdad? Eso sería restringir la participación de los oferentes y obviamente que eso tiene algún tipo de sanción. Todo lo contrario, como les digo, más bien el contratista hoy por hoy y también en la nueva ley puede cotizar en cualquier moneda. El ejercicio de la de la administración es entonces más bien convertir esas monedas o esos monedas para efectos de análisis comparativo de ofertas a colones, ¿verdad? Pero eso no debe ser una restricción, ¿verdad? Que coticen en colones. Don Gustavo, el artículo es el 25. Es el 25, perdón. Ajá, sí, dice, los Sí, cuando habla oferentes del podrán no precio. cotizar, ajá, en cualquier moneda, para que Es el lo tomen en 25. cuenta. Ok. 25 Que del habla sobre reglamento. precio. Es correcto. Por acá nos dice don Andrés el 42 de la ley. ¿Será el que está hablando del? No, sí, es que Sí, 25 aquí del dice, reglamento y de 42 de conformidad la con ley. el establecido en el 42, inciso Okay. N de la ley. Bueno, esas serían las consultas. Por acá les compartí un enlace para los que quieran unirse a un grupo de WhatsApp que hemos creado para lo que es toda la promoción de nuestras capacitaciones, incluyendo estas actividades. Entonces, agradezco mucho el tiempo. Se nos pasó un poquito la mano, pero estoy segura que muy enriquecedor todo este espacio. Don Gustavo, agradezco mucho también el tiempo para poder brindar esta charla tan interesante e importante. Y el día de mañana, con mucho gusto, les voy a compartir la presentación y el video y, por supuesto, nuestro programa especializado en formación y capacitación en administración de contratos, por si alguno desea matricularlo. Así que los esperamos, los invitamos a que sigan capacitándose y sigamos aportando la mejora continua de la No, administración. muchas gracias, Miriam, y muchas gracias a todos los compañeros y personas que se incorporaron. Vean que este tema es muy amplio y es sumamente importante, ¿verdad? El conocimiento que tengamos, no solamente de esta ley, ¿verdad? Sino de la ley que viene
en el cuidado, ¿verdad? Que hay que tener precisamente en ese control, esa fiscalización, que conozcamos, ¿verdad? Aspectos que tienen que ver con garantía, un poco lo que hemos hablado de prórrogas, de modificaciones, ¿verdad? Al contrato, y una serie de aspectos que son importantes, como los hemos visto, resoluciones, rescisiones. Es importante que tengamos ese conocimiento para una buena gestión, ¿verdad? Para poder cumplir eficazmente con la gestión de contratación administrativa. Es un gusto para mí haber compartido con ustedes y ahí sigo a la orden. Por acá acabo nuevamente de compartir el enlace a don Miguel que me está preguntando, y doña Carla, el especializado está para iniciar el 25 de agosto. Las sesiones son los jueves de 6 a 9 de la noche. Mañana les voy a compartir toda la información y, como les digo, cordialmente invitados y los esperamos en este especializado. Voy a ver si hay alguien más que me está preguntando algo. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos y que tengan una linda noche. Hasta luego. Gracias, don Gustavo, nuevamente. Mucho gusto.